La entonación informa, motiva, alegra, entristece, emociona. Es una herramienta imprescindible en la comunicación oral. Decía Gil y Gaia algo así como: si en una habitación cercana oímos a varias personas hablar sin entender nada de lo que dicen, percibimos si están hablando en español, en francés, en inglés o en italiano, a poca experiencia que tengamos de tales lenguas. Y ello es debido al ritmo de estas lenguas. Hoy hemos vuelto a este espacio que tanto nos gusta, que es la Ecoaula de la Facultad de Filología, y como siempre les damos las gracias por acogernos aquí en su casa y damos ya la bienvenida a una de las profesoras de esta facultad, que es Carmen Quijada. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Gracias por estar aquí. Estoy contenta de que este programa charle sobre estas cuestiones que nos parecen realmente muy importantes. Pues hoy te vamos a plantear algo en lo que esperamos que nos arrojes alguna luz y nos des alguna idea desde este punto de vista profesional, porque tú eres profesora de fonética y fonología y nosotros queremos hablar de la entonación, porque qué importante es la entonación, que una misma frase, según la digas, puede ser agresiva, puede ser simpática, puede ser irónica, en fin, vamos a hablar de todo esto, de la entonación. Y quiero que empecemos explicando, si te parece, fonética y fonología, para los que no saben nada de este ámbito, ¿cómo las diferenciamos? Es curioso, esta pregunta es la pregunta que se hacen todos los estudiantes que pasan por nuestras manos en Filología Hispánica desde primer curso, que es cuando hacemos fonética y fonología, que llamamos introducción. Para muchos no es introducción porque es lo único que hacen en toda la carrera de fonética y fonología. Claro, la raíz griega de foné, de sonido, tiene que ver con los sonidos del habla, pero son dos disciplinas diferentes, con dos metodologías diferentes, con dos objetivos distintos. Ahora mismo, Ana, tú y yo estamos conversando, estamos compartiendo un mismo código lingüístico, que es el español, pero evidentemente una grabación de las dos voces pues denota que nuestros sonidos son distintos. O sea, está claro que nos podemos comunicar porque compartimos una base fonológica común, pero tenemos una base fonética diferente. Tenemos procedencias diferentes, estilos de habla distintos, tenemos una configuración en nuestro tracto vocal tú y yo distinta, entonces la fonética que tenemos ambas es diferente, pero compartimos la misma fonología. Se suele decir que la fonética es la disciplina de los sonidos, de la ciencia de los sonidos del habla, y la fonología es la ciencia de los sonidos del lenguaje. Entonces compartimos ese lenguaje común que es el español, pero nuestras hablas son distintas. La fonética busca la variación y la fonología busca lo permanente, lo invariable a esa variación. Pues así es muy comprensible, desde luego. Y luego quería preguntarte también la diferencia entre entonación, que todo el mundo comprende, y prosodia, porque fíjate que a mí la palabra prosodia me lleva mucho como a la escuela de antes, ¿no? Eso es. ¿Qué es la prosodia? Es un término que viene de los griegos, lo mismo que fonética y fonología. Es la música, la musicalidad. Se ha usado de una manera común pues como sinónimo, pero evidentemente no tan evidentemente, pero no son sinónimos. La prosodia lo que hace es estudiar un número de componentes de la voz mayor que la entonación. La entonación es simplemente la cadencia musical, los tonos que se van desarrollando cuando uno habla, y la prosodia, además de la entonación, también analiza la acentuación, por ejemplo, cuáles son los elementos en el habla más prominentes, que destacan más. También analiza la velocidad de locución y el ritmo. El ritmo es una noción bastante inaprehensible desde el punto de vista lingüístico, pero los que estudian música, por ejemplo, los ritmos son secuencias, bloques, conjuntos de elementos que se van sucediendo en un tempo similar. Claro, y nos interesa muchísimo ese ritmo, porque claro, aquí hablamos mucho de palabras, de léxico de diferentes áreas, de cuestiones como la adquisición del lenguaje, de la escritura, de la lectura, en fin, de tantas cosas, pero claro, es que nos interesa también la música. Tenemos la letra, pero nos faltaba este apartado aquí en la lengua desatada, que es la música. Y como bien decías tú, bueno, aquí vamos a ir mezclando cuestiones, yo hablaré de entonación, pero a lo mejor a veces estoy refiriéndome a prosodia desde el punto de vista más técnico, pero vamos a mezclar todas estas cosas y sí que vamos a explicar que hay cosas, como bien decías, hablándonos de la fonética, que en nuestra entonación dependen exclusivamente pues, de cómo es nuestra condición física, o sea, de nuestra voz, del timbre, de cómo son nuestras cuerdas vocales. Eso, pues bueno, viene dado, ¿no? Aunque se pueda trabajar un poco. Claro que sí. Realmente, al final, los estudios sobre sonidos tienen que ver con
algo fisiológico, algo empírico y que tenemos que medir, ¿no? Entonces ahora mismo entre tú y yo hay una distancia y en esa separación la voz se ve activada por mi laringe, mi boca actúa de propagador como una especie de caja de resonancia y llega hacia tu canal auditivo. Entonces, digamos que los componentes del sonido son básicamente cómo se separan las cuerdas vocales, qué distancia hay entre ellas. Entonces, a mayor separación, mayor amplitud, mayor intensidad del sonido. Si mis cuerdas vocales son más cortas y se mueven más rápido, estoy haciendo una mayor frecuencia de movimiento de las cuerdas, pues voy a conseguir un tono más alto. Entonces hay tonos agudos y tonos graves. Y después está el timbre. El timbre depende de la configuración del tracto vocal, o sea, de lo que tenemos entre las cuerdas vocales y la boca. Entonces, cómo es, cuánto mide, cómo son los órganos de la articulación en la boca, pues depende muchísimo del timbre de la voz. Y es verdad que hay personas que nos llaman la atención cuando las conocemos, no solo por su tono de voz, que nos resulte más bonito, más agradable, menos agradable, sino también por esto, porque hay personas con las que tenemos la sensación de que están un tono por encima o un tono por debajo, ¿no? No quiero decir que sea más intenso o menos, sino que te hablan por un tono por encima o por un tono por debajo, ¿no? Eso se percibe inmediatamente. Evidentemente. Y es cierto que, claro, los cantantes profesionales eso lo saben modular, o sea, depende un poco de la extensión de la cuerda. Entonces, cuando uno afina, pues va acortando la cuerda o alargándola. Pero, por lo general, en función de cómo es tu constitución física, vas a andar por un rango tonal, ¿no? Concreto. Cuanto más largas y más gruesas sean tus cuerdas vocales, tendrás un tono más grave, y conforme más pequeñas y más delgaditas, pues el tono se va agudizando. Pero, dicho esto, o sea, esto tiene que ver con la constitución física, luego hay condicionantes culturales, porque determinadas lenguas está mejor o peor socialmente visto el hecho de tener un tono o una tonalidad más grave o más aguda. Ah, sí, el más grave o más agudo. Eso es. Además de, culturalmente, digamos, la enorme tipología lingüística, pues diferentes lenguas pues priman el hecho de que tener un tono más grave o más agudo. También es importante los roles que desempeñan los distintos sexos, ¿no? Porque claro, te estamos hablando de cómo son las laringes de los hombres y de las mujeres, y se asocia, al menos en la cultura, en las lenguas occidentales, se ha asociado tradicionalmente esa tonalidad más grave a una mayor seriedad, mayor rigor y mayor autoridad. Esto es así. Entonces, en el momento en el que las mujeres desempeñan otros roles, además de estar, bueno, haciendo determinadas cuestiones en su vida, en su familia, sí, lo pues que han sido los papeles tradicionales, ¿no? Pues en cuanto se sales de ahí... Se ha investigado que probablemente involuntariamente la tonalidad de estas mujeres ha ido progresivamente bajando, haciéndose más grave, ¿no? O sea, y esto hasta tal punto, hay unos estudios que salieron hace pues, unos 30 años que hablaban de cómo Margaret Thatcher había digamos, contratado los servicios de un logopeda que le ayudaban a bajar el tono de voz, a hacerlo más grave, para conseguir una mayor autoridad política. Resultaba más creíble, ¿no? A veces pasa en lo nuestro, en nuestra tarea, en la información, ¿no? Cuando alguien está ofreciendo noticias, parece que suele estar siempre asociado a que esa voz sea un poco más grave, y cuando la voz es muy aguda, pues resulta más dulce para otro tipo de programas, ¿no? Para dar otro tipo de cuestiones que no sean estrictamente informativas. Pero mira, es verdad, Margaret Thatcher ahí intentó afinar un poco, pero hacia abajo, ¿no? Eso intentó que el tono fuese más bajo. Qué curioso. Bueno, la información que nos da una manera u otra de entonar es tremenda. Yo decía antes que una misma frase puede decirse de, bueno, no voy a decir infinitas maneras, ¿no? Pero hay muchísimas variantes de una misma frase. Sin duda. Están primero las variantes lingüísticas, porque una misma frase como "ha venido María", con una cadencia descendente, es una información, ¿no? "Ha venido María" es una cadencia o anticadencia, mejor dicho, tonalidad ascendente, es una pregunta y está esperando la persona con la que está hablando que le contesten, y "ha venido María", y es una entonación suspensiva. Entonces, digamos que la entonación tiene una función primaria lingüística de discernir el significado, ¿no?
Entonces, por eso es tan importante que la pronunciación, la entonación esté integrada en los currículos de enseñanza de lenguas extranjeras. Esto es otro tema del que también podemos charlar que sí, después. es interesantísimo eso. Porque hemos notado que, bueno, tradicionalmente esta cuestión aparece siempre, pero no se la trata con la seriedad y con la importancia que debiera de darse. Claro, porque eso aporta mucha información Eso y me estoy es. acordando de otro programa que hicimos aquí hace muy poquito con el profesor Julio Borrego, en el que decíamos, hablábamos de si dos negaciones afirman o dos afirmaciones niegan o dos afirmaciones reiteran una afirmación, y él ponía ese ejemplo Sí, y decía, sí, sí. Eso es. Es eso muy guapo, sí, sí. Claro, la forma de entonar Sin duda. Porque además de esa nos dice que no, que no. información lingüística, además de esa información lingüística, es una información pragmática también, irónica. O sea, todos esos matices son fundamentales para la comunicación. Y ahí quizá le prestamos menos atención de lo que se debería, ¿no? En las clases de lengua. Hay cosas, no sé llamarlas raras o curiosas, o que se han puesto de moda, porque es verdad que las modas también se imponen, ¿no? Sí. En la forma de hablar, y por ejemplo en la comunicación, en la información, también en la política. Vemos, por ejemplo, yo he percibido últimamente una tendencia que es hacer pausas de punto cuando realmente no hay un punto. Y entonces los enunciados quedan como si todo el rato fueses a pararte, ¿no? Y ponía el ejemplo, pues, por poner un ejemplillo así inmediato. Esta mañana hemos grabado dos programas, está hacia arriba, pero esta mañana, punto, hemos grabado, punto. ¿Cuándo se ha puesto de moda esto? ¿Lo percibes en la comunicación? Lo percibimos, yo creo que cualquier persona que tiene cierta edad ha notado cómo ese discurso, porque no deja de ser un discurso político, los políticos de mediados del siglo pasado tenían una manera de hablar completamente diferente. Muy posiblemente bastante más hilada y bastante menos monótona, más rica. O sea, su estilo de entonación se asemejaba bastante más a un estilo de entonación de cualquier otra persona en otro desempeño profesional, de un profesor. O sea, no había mucha diferencia en la prosodia de un político y la prosodia de un profesor. Estoy hablando de mediados del siglo pasado. Ahora es completamente diferente. Los discursos de los políticos están troceados. Esto que es una intuición mía y habrá que estudiar, ¿no? estas cuestiones. Se trocea porque se quiere que se retengan determinados mensajes de una manera más rápida, y esa secuenciación, antes te he puesto un poquito el ejemplo ese son los tweets. Pues son los tweets, en lugar de escritos, son esa especie de mensajes cortitos que vas lanzando a la persona que te va escuchando para que lo vaya procesando. Y esto ya también es una opinión mía. Parece que están presuponiendo que las personas que les escuchan no son excesivamente inteligentes como para andar armando un discurso más complicado. Bueno, quizá también para facilitar esa tarea después de los comunicadores, que tenemos que trocear ese discurso y extraer algún pequeño fragmento, y entonces pues hay mucho punto para que tú puedas cortar y no quede la entonación ascendente. Antes, por cierto, has hablado de cadencia y de anticadencia. ¿Cómo definimos? La cadencia es... La anticadencia podemos imaginarnos que es cuando subes hacia arriba. Eso es. Sí, se suele medir desde la última tónica, el último grupo de intensidad, hacia dónde va lo que le sigue a ese grupo tónico. Si es una tonalidad, digamos, de unos semitonos mayor, pues es ascendente, se llama anticadencia, y si es una tonalidad más grave, es una cadencia. Es una cadencia. Claro, lo estamos dividiendo todo como si fuera bipolar, pero evidentemente hay cuestión de grados, ¿no? Entonces, lingüísticamente nos valen esos tres tonalidades, que sería la anticadencia, la cadencia y el suspensivo, y luego hay muchos grises, muchos estadios intermedios, donde ahí sí que empieza a aparecer los matices pragmáticos. Hablábamos de quienes utilizamos nuestra lengua todo el día para comunicarnos, los comunicadores, los periodistas, los profesores, los políticos, pero bueno, está presente en la vida de cualquiera. Lo que pasa es que estamos comentándolo en estas áreas porque son mucho más visibles. Y dentro del ámbito político, por ejemplo, hay otra cuestión que es muy habitual y que todo el mundo la percibe, que es si alguien está dando un discurso y quiere que aplaudan, pues ya está, lo que tiene que hacer es subir inmediatamente el tono, ¿no? Sí, y hacer ahí una pausa
Es que ¿Para con la entonación interpelas directamente. Es una manera muy rápida y muy efectiva de conseguir un efecto en la persona que te está escuchando. Y además no tienes que hacer un gran esfuerzo, es una leve modulación de la voz y no hace falta hacer una frase completa para decirle lo que quieres. No, es un guiño muy rápido, Claro. y por eso se usa tanto. También se usan mucho los silencios, es una cosa también de la que a mí me parece interesante analizar. Un silencio en mitad de un discurso, esto los retóricos antiguos ya lo usaban, te genera una expectación, ¿no? De atención, porque lo que vamos a escuchar ahora tiene gran interés, y los grandes profesores que hemos tenido, que he tenido yo, pues usaban mucho esos recursos. Una pausa que creaba emoción, ¿no? Eso es. Es muy interesante. Conocer bien los silencios, saberlos utilizar bien, Sí. por supuesto en la música, pero en la música del lenguaje hablado también es fundamental. Existe esa tendencia también yo siempre digo, a hacer esdrújulas donde no hay esdrújulas, y que tendrá otro nombre mucho más técnico, pero es esa idea de vamos a investigar, vamos a procurar, Y vamos a conseguir. Sí, es verdad, es verdad. Es constante eso. Es constante, y bueno, lo esdrújulo es lo oculto, lo prestigioso. Entonces todo lo que vaya a decir es técnico y tiene gran interés, aunque sea un mensaje igual pues bastante inofensivo, bastante normal y poco técnico. Sí, yo creo que es una manera de destacar, de dar énfasis y de... Al final, las personas que usamos nuestra voz para comunicar y para nuestro trabajo, estamos siendo como una especie de actores, ¿no? Y los políticos son los primeros, y nosotros también adoptamos un rol cuando tenemos que bueno, pues comunicar. Y yo creo que el rol de hacer eso todo esdrújulo pues, es algo para dar... Una sensación de que es algo verdaderamente técnico. Importante y técnico, es sí, verdad, y objetivo. Podemos decir que eso es una sobreacentuación, ¿no? Sí, Porque claro. en realidad si tú dices conseguir, Claro. conseguir, Claro que también sí. tiene su Claro que acento, sí. ¿no? Conseguir. Y es verdad que luego en los libros de estilo, en las recomendaciones que se hace a los profesionales, se habla de estos fenómenos como errores. Pero por ahora parece que esto es la tendencia hacia la que va un poco la elocución actual. Es lo que yo creo que hemos notado todos, vosotros los primeros, pero incluso nosotros como, bueno, pues estamos escuchando la radio, estamos viendo la tele y estamos viendo a veces cómo hay patrones de entonación que no te esperas. ¿Qué magia tiene la entonación también para decir la verdad? Porque yo tengo una amiga que siempre dice, prefiero llamar mejor que el WhatsApp, porque tú por WhatsApp me puedes decir que estás muy bien, pero si yo te llamo, a la segunda palabra ya sé si estás muy bien o no estás muy bien, ¿no? Eso es mágico. Realmente el análisis lingüístico de las emociones últimamente está constituyendo un ámbito de estudio muy interesante. Cómo a través no solo de la entonación, luego hay una cuestión que está relacionada con las emociones, es un poco, lo llaman técnicamente, digamos, modos de fonación. Entonces, hacer una voz susurrada, una voz rota, todo esto tiene que ver con cómo están tus cuerdas vocales, pues te da muchos valores paralingüísticos. Esos valores paralingüísticos pueden ser pues, de cariño, de empatía, de distanciamiento, y todo esto se puede modular. Si eres un buen actor, puedes conseguir engañar esos sentimientos. Es como un buen cantante, ¿no? Que puede saber modular todo eso. Aquí en la facultad se interesan mucho por ello los alumnos, Carmen. ¿Os preguntan mucho por estas cosas? Sí. Tenemos, como te he dicho, esa primera asignatura de Introducción a la Fonética y Fonología, en la que tenemos muchísima información que dar, y realmente el plano prosódico, el plano, digamos, del suprasegmento, más allá de los segmentos que son los sonidos, están más desatendidos, y eso es algo que, bueno, contra lo que tenemos que luchar, pero sí que es verdad que al final del grado, al menos en hispánicas, hay pues, una proporción no desdeñable de gente que está interesada en analizar un poco la entonación, la prosodia, normalmente suelen ser de estudios de tipo dialectal, ¿no? Oye, yo vengo de un pueblo de Navarra y me interesa saber por qué este patrón no se da en Salamanca. Claro, hablamos diferente, porque bueno, claro, los diferentes lugares de España tienen por otras muchas cuestiones un acento u otro acento, pero una de las particularidades más visibles inmediatamente es la entonación, esa que se nos pega a casi todos cuando llegamos a un sitio, ¿no? Llegamos a Galicia y nos sale canturreando con esa cadencia tan especial, ¿no? que tiene
que tiene su lengua y que se contagia también al castellano. Pero bueno, yo hablo de Galicia porque es muy visible, ¿no? Pero Más vamos a hablar notorio. de Canarias, Sí, o que vamos a decir de otros lugares, ¿no? Sí, es verdad que aquí, al menos en Salamanca, como tenemos estudiantes verdaderamente de Castilla y León, el porcentaje es bastante pequeño y viene gente de muchos sitios. Y yo misma, como hablante, digamos, no nativa de Castilla y León, sí que soy como más sensible a esa variación. ¿Dónde naciste, Carmen? En el País Vasco. Y entonces lo notas. Esto, además, es interesante porque prosódicamente el castellano del País Vasco tiene una cadencia muy abrupta, tiene una manera de secuenciar, digamos, las unidades bastante corta, y eso hace que a mis oídos, ya de llevar una veintena de años aquí, para alguien que no está acostumbrado a esa manera de entonar, le parezca muy cortante, un poco descortés. Sí, Eso brusco, también, ¿no? sin duda, y eso les pasa también a los hablantes en América. Los hablantes que hablan español en distintas partes de América, el español de España les parece muy poco cortés. Y es precisamente debido a nuestra manera de entonar. Ahí está la razón, sobre todo la entonación, esta manera que tenemos de ser tan secos en la manera de decir las cosas. Y no, aparte ya de cómo formulamos las frases, ¿no? Que no somos tan corteses. Sí, en la forma luego están las cuestiones léxicas. La escritura, en todo eso también, pero por supuesto en la entonación. Eso es lo que se llaman gamas tonales, gama tonal. Bueno, el rango tonal o la gama tonal sí, es verdad que es precisamente un poco la distancia que haya entre tu tonalidad más o menos habitual y la tonalidad, digamos, de foco, ¿no? Sí, a eso se le llama gama tonal. Mira, esto ya no tiene tanto que ver con la variación diatópica del lugar, sino con, vuelvo otra vez porque me parece un tema bien interesante, hombres y mujeres. Se ha estudiado que las mujeres en general tenemos tendencia a usar un rango tonal más amplio y está relacionado con que nuestra manera de hablar, por lo general, es más cortés. Entonces, cuando uno tirar de cortesía, además de otros fenómenos lingüísticos que tú puedes desarrollar, tiras de esa subida de la entonación. Hay mayor rango tonar en las mujeres, más que en los hombres. Bueno, nosotras estamos aquí tirando a veces de entonación para arriba, para abajo, de tono arriba, abajo, porque como estamos al aire libre, en esta ecoaula, a veces a nuestro alrededor hay distintos sonidos y ruidos también. Los ruidos nos molestan un poquito más, pero bueno, yo creo que se nos oye bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, Carmen. Esto siempre digo que nos daría para mucho más, pero ha sido un primer acercamiento a este ámbito de la entonación y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en entonación y prosodia, y abrimos ahí el hilo para todo lo que se pueda estudiar a partir de este momento. Y quiero pedirte, como a todos los invitados, una recomendación, un libro que nos traigas. ¿Qué has pensado? A ver. Bueno, pedir uno es complicado, entonces a mí lo que me ha pasado... Te voy a pedir que menciones, si quieres, alguno más, pero que te quedes con uno por encima de todos. Bien, el primero que os presento creo que es poco original, pero a mí Patria me pareció un libro espectacular, de Aramburu, y yo sé que luego hay mucha gente que lo conoce porque hubo una serie. Entonces, ese libro, a mí, que vengo de una zona donde hubo un conflicto, y leer otra vez lo que dice Fernando Aramburu, recrear el castellano del País Vasco en su novela, digamos, afloró una gran sensibilidad por algo que tenía más o menos ahí olvidado de alguna manera. Claro, y despertar unos sentimientos en los que no somos del País Vasco, que obviamente los que sois de allí, eso es, sí. Pues es mucho más intenso, ¿no? Bastante recomendable, se lee fenomenal, muy rápido y bueno. Pues Patria, de Aramburu, este es el libro que nos recomienda Carmen. Y vamos a pedirte que tritures una palabra aquí, a una filóloga, pidiéndole que venga, esta palabra fuera. ¿Cuál no te gusta nada, nada, nada? Nada, influenciar. Influenciar. Se influye, pero eso de influenciar, están admitidas las dos. Eso te iba a decir, que es un doblete, ¿no? Sí, Influenciar, yo lo sé, la admitió la radio, sí, pero a mí tampoco me gusta. Es que si tienes una manera de decirlo más rápida, ¿para qué hace falta más letras? Pues esto es un poco como lo de las esdrújulas, parece que queda más importante. Por eso la he elegido en parte, porque la motivación era de tipo de sonidos. Perfecto, pues quitamos influenciar fuera, no la necesitamos para nada. Bueno, ya si decimos influencer, fíjate, ¿no? Derivando de ahí ya muchísimo peor. Pero eso denota otra realidad. Eso es a lo mejor hace falta una palabra para eso. Sí. Eso es verdad. Bueno, ¿y una palabra bonita, una palabra chula para nuestra despedida? A mí me gusta rielar. Riela. Rielar.
El no rielar. corta, ¿cómo es? No, eso es otra cosa. No corta el mar, Rielar. sino vuela. Pero riela no aparece en ese poema. Claro, porque es como temblar, es la luz, el rielar Sí. usado como sustantivo es la luz que se refleja en algo que tiembla. Y como que titila La luna, ahí, ¿no? por Qué ejemplo, en el bonito. mar. Me parece que una palabra de una sonoridad espectacular. Así que riela, Rielar. rielar. Nos quedamos con el verbo, vale. Nos quedamos con el verbo rielar, porque sí, nos gusta esa sensación también que describe la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros, Carmen, por habernos recibido aquí en vuestra casa, en la Facultad de Filología, y ha sido un placer hablar un poquito sobre entonación. Muchas gracias. A ti. Nosotras nos despedimos desde aquí, desde esta ecoaula de la Facultad de Filología, rodeadas de sonidos de pájaros, también de campanas y algunas cosas más. Ha sido un placer acompañarlos en esta mañana y ustedes cuando nos vean por la noche o en cualquier momento a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos.